Al doctor Julio Medina, este miércoles 203 casos nuevos, 2 muertes más, 5.267 análisis se hicieron sobre estos 203 positivos, 146 casos en Montevideo, ¿no? El departamento con más casos ahora en pandemia, 23 Canelones, 11 Rivera. La situación de Rocha que la vamos a estar analizando con el propio intendente, que está naranja, si uno mira el mapa, ¿no? Y Hay algún verde. en CTI. 24 en CTI, que es un nuevo récord de personas internadas en el CTI. Y bueno, vemos después con el mapa, lo vamos a ver a Rocha, que está naranja, amarillo Montevideo, Canelones y algunos otros departamentos, y después algún verde que hay allí, y algún departamento que no tiene en este momento. No estamos con los 19 departamentos con la pandemia, pero es una preocupación del gobierno. Ya conocemos todas las medidas. Ayer hablábamos con algunos representantes de bares y también con la Cámara de Comercio, que va a lanzar una campaña. Los bares y restaurantes que de algún modo también protestan porque, sobre todo los bares que trabajan de noche, que les obligas a cerrar a las 12, les implica perder todo el público nocturno. Pero bueno, los que sí más se han quejado son los de los gimnasios y los de los clubes, que directamente les obligan a cerrar. De hecho, ya han cerrado. Y entonces uno lo primero que se pregunta, y quizás sea lo primero que te queremos trasladar, Julio, gracias por atendernos esta mañana, como siempre, muy amable. Buenos días, Claudia, Magdalena, Martín, Daniel y Jimena. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, a vos por atendernos, porque es bien interesante explicar algunas cosas. La primera, que es el comentario de las últimas horas. ¿Por qué es distinto un club, un gimnasio, a un restaurante, a un bar o a un shopping, cuando estamos hablando que son todas establecimientos cerrados donde uno puede estimar que también no hay mucha circulación de aire y demás? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué se toma una medida con otros y con otros no? Está muy bien la pregunta, porque en realidad, si las personas logran entender cuál es la lógica que hay detrás, de repente pueden comprender las medidas. Los ambientes cerrados con poca ventilación, incluso donde hay una emisión de virus muy grande, como pasa en un gimnasio o en otras situaciones de deporte, son de alto riesgo. Eso es así, están demostrados múltiples brotes a nivel en la literatura y publicados de decenas y decenas de casos en un mismo centro. Tanto en Montevideo como en el resto del país, porque a veces solo se está mirando Montevideo y las personas se olvidan que la otra mitad del país no está acá. Han habido brotes en gimnasios y en otros centros deportivos. El brote de Nueva Palmira, por ejemplo, fue en el centro de remeros, que fue un enorme brote, donde además de la actividad física que hacen las personas, todos sabemos cómo funcionan las actividades cuando vamos a un club o otro tipo de áreas de deporte. Las personas socializan además. Entonces, estamos hablando de áreas donde hay socialización muchas veces, donde hay espacios cerrados, donde la emisión de virus es muy grande y donde los aerosoles, que vamos a decirlo con distintas palabras para que todo el mundo lo entienda, ese aire viciado que siempre la epidemióloga y licenciada Silvia Guerra nombra, o ese aire como si fuera humo de cigarrillo, para visualizar, eso es lo que genera brotes adentro de los áreas de deportes donde la emisión del virus por la propia actividad aeróbica es mayor. Así que por eso esos lugares son de más riesgo, lo mismo que los bares. ¿Y por qué los bares y los restaurantes a nivel nocturno? Porque también hay congregación ahí, ¿sí? Ahí está. Sí, evidentemente cuando uno hace actividad física... Hola. Uno hace actividad física, obviamente hay un aumento de la frecuencia no solo cardíaca, sino también respiratoria. Y eso determina un mayor movimiento ventilatorio y de alguna manera mayor dispersión de virus. Yo que vivo cerca del Nuevo Centro, Prado, y recorro mucho, vi muchos lugares, lamentablemente, hasta que cerraran, que se ven la gente practicando actividad física sin los tapabocas. Eso No en todos, no en todos. No en todos, pero lo que pasa es que esto siempre es lo mismo, ¿no? Pagan Justos por pecadores. Julio, te quería hacer una pregunta, porque hay mucha expectativa respecto al 18 de diciembre, qué es lo que va a pasar, sobre todo el sector de bares y restaurantes que tienen que cerrar a las 12 de la noche. Y bueno, ¿tú pensás realmente que es creíble que pueda haber una marcha atrás en esta decisión a partir del 18 de julio, cuando estamos prácticamente en la efervescencia de la llegada de las fiestas y donde la gente sale a despedir el año y por más que haya recomendaciones, esa tendencia se da? Bueno, es una buena pregunta también, porque en realidad
Varias cosas. Es esperable que los próximos días, a pesar de las medidas que se tomaron, los números no cambien demasiado. La tendencia no cambia enseguida. Eso es evidente. El impacto al 18 de diciembre lo vamos a ver ahí, pero ya el GACH está trabajando, los coordinadores han pedido que todas las áreas trabajemos en una propuesta para el día posterior por las dudas, ¿sí? En función de cómo esté la epidemia en ese momento. Julio, el objetivo no es volver al verde, dijo el presidente de la República, sino detener el crecimiento exponencial del virus. Vos dijiste hace unos días que si se mantiene el promedio de 125 casos por 2 semanas y una positividad del 4%, estaremos inexorablemente en zona roja. Eso lo dijiste hace 4 días. ¿Cuál es la ecuación numérica que se tiene que dar al 18 de diciembre para levantar las restricciones? Sí, una aclaración que de repente es importante. Son 2 mapeos de colores diferentes. A ver. El que más está usando el GACH es el de Harvard, que lo han explicado varias veces. Nosotros lo usamos y lo hemos puesto en la red de Twitter también. El verde, amarillo, naranja, rojo. Estamos en amarillo hasta que tengamos 10 casos por 100.000 en promedio en una semana, estamos en amarillo, ¿no? Ya hay departamentos que están pasando a naranja. Pero lo otro, el comentario sobre pasar a la zona roja era usando otro tipo de mapeo de color, que es el que usa la Unión Europea, que lo usa diferente y asocia el porcentaje de test positivos, si pasa más del 4% durante una semana. Nosotros usamos esas variables también para pensar y razonar, pero las usamos a semana epidemiológica terminada, que es, se cuenta de domingo a sábado, cada semana epidemiológica, o sea que el sábado, al cerrar los números, vamos a tener una visión comparando con las semanas epidemiológicas anteriores, cómo quedó esa foto, ¿sí? Bien. Medina, usted recién hablaba del día después, cuando le hacía la consulta a Daniel. Ese día después, ¿qué es lo que se piensa, ese plan que usted hacía referencia? ¿Cuál es la idea específicamente? Bueno, los coordinadores han pedido en el día de ayer que empecemos a trabajar en eso, todo el grupo de GACH, o sea, Datos ya está trabajando intensamente, los subgrupos que hay dentro del GACH van a estar trabajando y cada uno va a dar su aporte, es que va a depender de la situación epidemiológica, ¿sí? Recuerden que esto siempre se trató de modular la curva, o sea que esto de dar pasos hacia atrás o abrir más, cerrar, es algo que es típico del manejo de una epidemia. Ayer yo también lo comentaba. Hay que tener en cuenta que Uruguay ha sido muy exitoso en trasladar nuestra primera ola más de 8 meses. La mayoría de los países están en su segunda ola o incluso tercera ola. Nosotros recién estamos cursando nuestra primera ola y eso es muy importante de entender. Lo vemos como un fracaso lo que nos está pasando ahora, pero en realidad el país ha sido exitoso en trasladar esa curva, todo lo que hemos podido hacia adelante, ¿sí? Y en ese día después se manejarían distintos escenarios y de ahí distintas políticas. Y con eso quiero unirle, ¿cuánto pesa, o si es que el GACH lo tiene en la mesa de trabajo, las implicancias económicas y los impactos económicos? Bueno, en realidad el grupo de científicos no razonamos de un punto de vista simplemente técnico y profesional y con la evidencia. La pata económica en nuestras cabezas siempre está, no podemos divorciarnos de eso, pero eso le corresponde obviamente a otras áreas, áreas del gobierno, ¿no? Julio. Siempre se puede avanzar en las medidas de restricción, siempre. O sea que medidas para restringir más la movilidad de las personas, porque al final lo que necesitamos es que las personas interactúen menos. No hay mucha ciencia. Si uno le quita la oportunidad al virus de que las personas interactúen, el virus se va a transmitir menos, ¿sí? Te cambio la formulación de la pregunta. ¿Qué número de casos promedios diarios tenemos que tener de aquí al 18 de diciembre para que se bajen las restricciones? ¿Y qué número de casos promedio exponencialmente altos deberíamos tener para que se eleve el nivel de las restricciones? Bueno, el número, no sé si vamos a mirar solo el número, probablemente en datos estén mirando el tiempo de duplicación de los casos, el ritmo de la epidemia, el famoso R, que es el tiempo de reproducción reproductivo del virus, de transmisibilidad del virus. Va a depender de muchas cosas, ¿no? La capacidad que se esté teniendo de testeo, la cantidad de pacientes en la unidad de terapia intensiva y si se empiezan a saturar algunos
algunos centros. Creo que la mirada va a ser múltiple, no va a ser solo un número, ¿sí? Eso es importante. Sí, pero la variable, ¿cuál debiera ser entonces en función de todos estos elementos? Y va a ser la suma de todas esas. Porque de repente si pasamos, quedara el país pintado la mayor parte de naranja, los departamentos, o incluso globalmente el país pintado de naranja, bueno, ahí la transmisión está siendo acelerada a nivel de la comunidad y claramente ese dato epidemiológico en sí mismo ya va a ser muy fuerte, ¿no? Pero las otras variables también va a haber que usarlas. Claro. Medina, este aumento de casos nos genera o que nos enfermemos o que tengamos gente muy cercana infectada con COVID-19. Hace un par de días en la conferencia de prensa el presidente dijo que los contactos de contacto debían guardarse, ese fue el término que utilizó, y generó cierta confusión, ¿no? Porque si uno se guarda y no va a trabajar, allí nos cubre el BPS, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar con nuestros jefes. Y ayer el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que no, que guardarse significa cuidarse más, sí, ir a trabajar, pero utilizar bueno, todas las precauciones necesarias. ¿Qué es lo que, desde su punto de vista, desde el punto de vista científico, debería hacer si yo me entero que un contacto mío es contacto con un paciente COVID? Bien, creo que eso es importante recalcarlo. En realidad lo que hay que hacer es ser más autodisciplinado en los cuidados. Uno tiene que interactuar menos, usar mucho mejor la máscara, tratar de no compartir ambiente cerrado con otras personas, pero eso tiene que servir para todo. Incluso con algunos colegas hablamos a veces, si nos vamos a reunir por alguna razón, alguien dice mi índice COVID esta semana es alto, porque me reuní con otras personas o porque por alguna razón no estoy confiado en las actividades que hice, entonces no me voy a reunir o no voy a almorzar contigo, o no me voy a juntar con tal persona. O sea que eso se traslada a muchas otras actividades, ¿no? En suma, claro, si uno es contacto de contacto, sí, tiene que estar atento a ver si ese contacto termina siendo positivo y, por supuesto, tomar las precauciones. Hay personas que pueden hacer teletrabajo, exacto, o que pueden hacer su actividad de otra manera, bueno, aprovechenlo y lo pueden hacer. El tratar de disminuir el tiempo entre la toma de la muestra y el resultado también va a ser beneficioso para que esa ansiedad, esa incertidumbre se resuelva, ¿no? Julio, cuando tú haces referencia a contacto, no importa si es contacto directo o contacto de contacto, estaría bueno repasar a qué se refiere con ese contacto, porque te llegan preguntas de, no, me crucé con alguien en un pasillo, bien, o sea, estamos hablando, según tengo entendido, por lo menos 15 minutos de un contacto cercano o menor de 2 metros, ¿puede ser? Sí, contacto estrecho es por lo menos 15 minutos en las últimas 24 horas. Bien. Pueden ser todos juntos esos 15 minutos o pueden ser fraccionados. A uno le pasa que en una actividad, me han hecho esa pregunta, por ejemplo, en oficinas, claro, que están con buena distancia, tienen buena ventilación, entonces no están usando máscara dentro de las oficinas, pero las personas en realidad se acercan de un escritorio a otro, conversan cara a cara. Van a buscar un papel, uno le lleva un café al otro, conversan sobre su trabajo y al final del día resulta que estuvieron cara a cara un tiempo de 15 minutos por lo menos. Eso es un contacto estrecho, pero no está claro cuánto necesita el virus para poder finalmente infectar a las personas. Porque si uno entra en un ambiente viciado e intercambia en ese ambiente, no se trata solo de la persona, porque recuerden que a veces uno entra a un espacio y la persona que está en ese espacio no está usando máscara, entonces generó aerosoles en ese ambiente. Claro. Y uno entra a ese ambiente ya cargado de aerosoles potenciales cargados de virus. Entonces, a veces un tiempo menor también es un riesgo. O ¿sí? Si, por ejemplo, no hubo buena higiene en el lugar y vos fuiste después, una misma oficina, una cocina de una oficina, fuiste después y tocaste capaz que las cosas que había tocado la persona está infectada de COVID, y si no hay buena higiene también puede ser un riesgo. Sí, la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o alcohol gel o alcohol al 70% en spray, sigue siendo una medida fundamental. Ha perdido un poco la relevancia, sabemos que ahora es más relevante la transmisión por gotitas cercanas en el cara a cara con las personas. Bien. O en aerosoles, sí, pero igual hay que tener las medidas de cuidados por la transmisión por tocar objetos, ¿sí? Julio, dos elementos. La OMS está recomendando ahora en su último informe la no utilización de barbijos que tenga ventilación, ¿no? Por donde uno respirar,
a veces se usan mucho para que no empañen los lentes. Me gustaría tu opinión sobre eso. Y también cuál es la percepción de riesgo de una persona que consume alcohol o toma drogas, que según he escuchado a algunos expertos, baja la percepción de riesgo al COVID cuando se está en esos estados. Te pido si podés responder estas dos preguntas. Sí, la primera, nunca recomendamos las máscaras que tienen como válvulas, Sí. porque eso solo protege a la persona, pero no protege a los demás, porque uno exhala y el aire contaminado de uno sale hacia el exterior. Entonces, cualquier máscara que tenga válvulas, son esas valvulitas que se ven como cuadraditas, solo están protegiendo a la persona que las está usando, pero no está protegiendo a los demás. Así que definitivamente el enmascaramiento comunitario es que todos usemos máscara porque así todos nos protegemos. Correcto. Es un ida y vuelta. La segunda pregunta, es muy claro eso, todos tenemos claro que si hay consumo de alcohol o droga en ambiente, siempre va a ser de más riesgo porque las personas bajan su percepción de riesgo, dejan de ser autodisciplinados y socializan de una manera mucho más intensa y mucho más cercana. Por eso siempre es puesto como un factor de alto riesgo. De hecho, los países cuando ven que la epidemia sigue evolucionando, siguen restringiendo los horarios de apertura de los bares y además empiezan a prohibir la venta de alcohol. Claro. Ya sea la venta al público como el consumo en áreas públicas. Y eso es una medida que muchos países han tomado como una forma de desacelerar o ayudar a desacelerar la evolución de la epidemia. Doctor, le pido que se abre porque tenemos que cerrar, pero quería consultarle porque todavía hay muchas familias con dudas en qué hacer con sus familiares mayores o que están en residenciales. Hay que generar un encuentro. ¿Usted es de la postura que habría que hisopar a aquellas personas que salen de los residenciales? Todavía no hay una definición en ese sentido. No, está la Sociedad de Geriatría que ha trabajado, hay un grupo del GACH que también ha trabajado y creo que va a salir algo interesante. En cualquier escenario hay cosas que son muy básicas. Si alguien va a visitar a un familiar en un LPM, tiene que tratar de socializar menos la semana anterior o las 2 semanas anteriores para poder evitar llevar el virus hacia adentro del residencial. Muy bien. Así que eso es una condición muy básica, ¿no? Bien, gracias Julio, como siempre muy gentil por responder a todas nuestras preguntas. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a vos.